Yugdar es abogado recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Universidad Católica Santiago del Estero. Tiene una maestría en Derecho de la Magistratura y Derecho Judicial por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina. Cursa el doctorando, actualmente desarrolla el doctorado en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es juez vocal del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero en la Sala Civil y Comercial, Sala de Plenaria Contencioso Administrativa y Competencia Electoral en Apelaciones. El doctor Eduardo Yugdar además ha participado como conferencista y docente en diferentes universidades a nivel de América Latina y también nos honra como miembro investigador del Instituto Latin Juris para el capítulo argentino. Como lo decía, el tema que se abordará es la acción de amparo en Argentina. Lo escuchamos, estimado doctor, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, estimado Damián. Muy amable por la invitación de la institución que dignamente diriges, Latin Juris. Para mí siempre es un honor estar presente en cada invitación que me formulan. Y saludo a toda la comunidad jurídica y no jurídica que nos siguen a través de las redes sociales, de las tecnologías aplicadas para la difusión de estos seminarios. Y bueno, el compromiso es desarrollar dentro de los siguientes 40 minutos una aprieta síntesis sobre lo que ha sido la evolución de la acción de amparo en el derecho argentino y un poco contar las características y los rasgos que la caracterizan. Para ello tengo que, en primer lugar, que mencionar que la Argentina es un país federal. ¿Esto qué implica? Implica que al ser un país federal tiene dos órdenes legislativos, varios órdenes de sistemas jurídicos en cada una de las entidades autónomas y hay uno que nuclea a todos, que es el Estado central o el Estado nacional. Ello nos lleva a que tengamos una constitución nacional a la cual todos los estados autónomos en sus propias constituciones tienen que adecuarlas a los estándares que establece esta constitución nacional, pero a su vez tienen distintas notas particulares en las cuales somos 23 provincias autónomas más una ciudad autónoma que es la ciudad de Buenos Aires. Son en total 24 entidades autónomas. Esto tiene que ver también a que como la Argentina ha sido creada por distintos estados provinciales que se unieron a partir de su independencia, con posterioridad a su declaración de independencia, para crear la nación argentina y donde los constituyentes fundadores dieron la primera constitución, hubo un reparto de potestades de esas provincias preexistentes en donde se reservaron competencias y facultades propias que no delegaron a la nación y otras que delegaron justamente para poder conformar esa unión federal. Esto ha llevado a que se determinen estos órdenes. Por lo tanto, vamos a ver que en la actualidad están reguladas los procesos urgentes como el habeas corpus, las acciones de amparo y las acciones de habeas data, no solamente en el plexo de la Constitución Nacional, sino también en cada una de estas constituciones provinciales. Ello lleva también a que haya un reparto de competencias a la hora de cuando se tramitan estas acciones urgentes. Pero para empezar vamos a decir que históricamente la acción de amparo en la República Argentina nace como una creación pretoriana. Una creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el año 1957, ante un caso concreto que se le planteó, el caso Siri, estableció que si bien
no estaba legislado en la Constitución, esa tutela urgente, ni tampoco por las normas infraconstitucionales, esos derechos que sí estaban garantizados por la Constitución debían ser protegidos. Allí nace la acción de amparo, en esa sentencia de la Corte Suprema del año 1957. Incluso no con un voto unánime, porque alguno de sus miembros votó en disidencia diciendo que al no estar legislado, con una visión bien de sentido positivista, no cabía darle esa protección urgente de tutela que tiene el amparo, porque justamente no estaba tipificada o establecida en ninguna ley y tampoco lo estaba expresamente en la Constitución. En cambio, la mayoría dijo que no, que había que protegerse. Trataba el caso de un dueño de un medio periodístico que había sido allanado por la policía, había sido detenido y por lo tanto luego cuando recupera la libertad lo censuran, no le dejan funcionar al medio y lo plantea como una cuestión de afectación al derecho de la libertad de prensa o libertad de expresión. Allí nace lo que se conoce como acción de amparo en la República Argentina. Antes existía el habeas corpus y esta persona lo planteó como un habeas corpus. Por eso el voto minoritario decía que el habeas corpus era solo para la restricción de aquellas libertades físicas individuales, por lo tanto no podía proteger y que debía ir por las vías ordinarias, judiciales o administrativas para ese reclamo. La mayoría dijo no. Hasta ese momento esa era la doctrina que tenían los tribunales, incluso el más alto tribunal argentino. Ahora, al año siguiente se plantea también una situación de una empresa que tiene problemas con sus operarios. Los operarios toman la empresa sin ningún tipo de miramientos como huelga, y los propietarios dicen que había empleados que querían trabajar y no los dejaban. Era una especie como que se oponían al trabajo, más allá de que había habido algunas audiencias administrativas para paliar la situación de conflicto laboral. Llegó a la Corte también, y aplicando esa teoría del caso Siri, allí, en ese caso, también hizo lugar porque decía que, si bien no era afectar el derecho a huelga, sino que no había ningún viso de legitimidad en la actitud que habían tomado los empleados que habían tomado la fábrica. Entonces, allí aparecen los dos modelos. Los modelos de una tutela rápida, expedita, para actos u omisiones que puedan restringir derechos constitucionalmente protegidos, generadas o que parten ese avasallamiento por parte del Estado. En el caso Siri, año 1957 y en el año 1958, incluso por acciones de particulares. Esto se va a mantener así digamos, con resoluciones de jurisprudencia de altos tribunales, hasta que en el año 1966 y durante la vigencia de un gobierno de facto del presidente general Onganía, que había derrocado al presidente constitucional Humberto Ilia, se dicta un decreto ley en el que se reglamenta esta acción de amparo que venía siendo, digamos, aplicada por los jueces en base a estos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos le llamaron con el tiempo la ley del desamparo, porque empezó a restringir la amplitud que incluso le había dado la Corte Suprema en aquellos casos primarios en donde se conoció la acción. Empezó a establecer limitaciones tales como, esto en el año 1966, y se la canalizó a través de la ley 16.000
986, que como les decía era un decreto ley dictado por el Poder Ejecutivo de facto, donde para poder demandar judicialmente en la tutela, primero se le exigía un agotamiento de la vía administrativa, un reclamo previo al Estado respecto a ese acto que se consideraba avasallante de garantías constitucionales. También, por ejemplo, establecía que no se podía judicializar actos que emanen del Poder Judicial, así no sean actos jurisdiccionales, porque a veces los poderes judiciales también emitimos actos administrativos en cuanto al orden interno, pero en cierto modo estableció más reglamentaciones y restricciones que protecciones. Entonces, se restringió mucho la amplitud de la creación pretoriana de la Corte. Esto va a cambiar recién a partir del año 1994, cuando se reforma por última vez la Constitución argentina y se empieza a introducir todo lo que es las concepciones vinculadas a lo que los estándares internacionales de derechos humanos, es legislada, conformada en el mismo texto constitucional, la acción de amparo, y a su vez también la de habeas corpus y la de habeas data. Vidar Campos, uno de los grandes maestros del derecho, y si no el más grande maestro que ha tenido en las últimas décadas el derecho argentino en materia constitucional, escribió un libro en el año 1961 que le llamó El Derecho de Amparo. Y un poco describió a esta acción como esa pretensión formal que se interpone contra el Estado o cualquier particular para que por sus órganos jurisdiccionales se depare una tutela a una pretensión material garantizada sobre un derecho garantizado por la Constitución mediante una vía sumaria y expedita. En ese libro de 1961 ya vislumbraba con la claridad de este gran maestro del derecho constitucional que no se trataba de un recurso y que si bien era una acción, en realidad la tutela que establecía el derecho de amparo, que abarcaba todos aquellos derechos garantizados con la Constitución, con excepción de aquellos vinculados a la libertad individual física, porque ese estaba protegido por el habeas corpus, se trataba de una naturaleza jurídica propia de una verdadera garantía constitucional. Nos enseñaba Vidar Campos que la naturaleza del amparo era como la de un mismo derecho de que protege. Por eso le llamaba el derecho al amparo. Es decir, se entiende a una garantía como aquella institución de seguridad que las cartas magnas deparan a los ciudadanos que rige para que esos derechos que regula como protecciones individuales frente al Estado o terceros que defienden lo que hoy conocemos como la dignidad humana, puedan, digamos, tener los canales para que no sean meras expresiones, sino que tengan una operatividad para que les dé eficiencia. Pero Vidar Campos decía, el derecho al amparo es un derecho más, pero además es una garantía, es la herramienta de garantía para que puedan realizarse esas pretensiones. Y como decía anteriormente, llegamos al año 1994, en donde en la Constitución argentina se establece en su artículo 43 que toda persona podía interponer una acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión
de autoridades públicas o de particulares que en forma actual, inminente, lesione, restrinja, altere, amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidas por la Constitución o los tratados de derechos humanos. Y en ese caso autorizaba a los jueces incluso a declarar la inconstitucionalidad en la misma acción de tutela expedita y rápida de la norma o la regla o la acción u omisión que lesionaba ese derecho si así lo declaraba el juez. Vamos a aclarar también que aquí en la Argentina el sistema de control constitucional es difuso. Es decir, se aplica al caso concreto. No tenemos tribunal constitucional, aunque algunas autonomías provinciales, como la provincia en la que integro su alta corte, la Constitución provincial prevé un doble sistema. Cuando son normas de legislación provincial, establece un proceso de diálogo, de interpotestades con la legislatura provincial, en el sentido que si el tribunal declaró para el caso inconstitucional esa norma o regla provincial, le debe comunicar a la legislatura provincial tal situación. Para el caso, obviamente, no se aplica esa norma, pero si la legislatura no insiste con los 2/3 de sus componentes de que esa norma siga vigente, tiene efectos derogatorios. Eso no se da en el ámbito nacional, que todo es difuso. En cambio, si se tratan de normas federales o normas nacionales, los jueces provinciales también tenemos que aplicar ese sistema difuso, porque es el que se aplica uniformemente en toda la nación. Ahora bien, en el esquema de la Constitución argentina, todos los jueces son competentes para entender en materia de tutelas urgentes como el amparo. Esto, por lo general, en principio tienen esa competencia, aunque después se ha ido ordenando en cuanto a factores de territorialidad o al tipo de norma de que se trata, si es una norma de carácter federal, reservada a la nación, que no es del tipo ordinario, o así lo establece el Congreso de la Nación. Pero eso se lo ha hecho infraconstitucionalmente. Y esto lleva a que muchas veces se puedan dar esos conflictos en que, por lo general, todo juez de primera instancia o de cámaras de apelaciones puedan ser los que reciban en primera línea la interposición de la tutela. Y tanto la Corte Suprema como la mayoría de las cortes y superiores tribunales de provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo entienden en competencia de apelación. Esto está establecido, ya sea por los mismos tribunales superiores o porque la norma constitucional o normas infraconstitucionales que reglamentan el instituto así lo establece. Es decir, con esto queremos decir que, por ejemplo, una persona no puede venir directamente a un superior tribunal aquí en Santiago del Estero a interponer una acción de amparo. Debe interponerla ante cualquier juez de instancias inferiores, porque la competencia de apelación la tiene el superior tribunal por mandato constitucional. En la Argentina, a nivel nacional, no existe orgánicamente un código de procesal constitucional.
Ello está diseminado en distintas normas que dicta el Congreso. Pero hay provincias autónomas que tienen, para lo que es el control de constitucionalidad de sus normas, códigos procesales constitucionales, como por ejemplo, podemos citar la provincia de Tucumán, vecina aquí a Santiago del Estero. Esto también es importante tener en cuenta porque a pesar de la modificación que tuvo en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, que amplió, digamos, el marco de aplicación, siguiendo también un poco estas enseñanzas de Vidal Campos respecto a que se trata de una verdadera garantía y no solamente una acción, sino también una verdadera garantía de derechos. Las normas constitucionales tienen autooperatividad, estén reglamentadas por leyes infraconstitucionales o no. Y esto vamos a verlo después cuando expliquemos un poco lo que son las distintas precedentes que ha ido dictando la Corte Suprema. Ahora, este cambio que significó la reforma de 1994, muchos llevaron a establecer si no se había ordinarizado esta acción, que nació como una acción que podríamos decir de excepcionalidad, un poco subsidiaria, excepcional, residual, heroica, como le llamó la Corte Suprema en aquel célebre caso Siri, y que dejó un poco sin efecto muchas de las normas o reglas que establecía la ley 16.986 del año 1966, que no fue derogada, pero que sí fue dejada sin efecto por la jerarquía de la disposición constitucional sobre esa norma infraconstitucional, con muchos de sus artículos que realmente no se adecuaban a la conformidad del nuevo estándar establecido por la Constitución de 1994. Esto todavía vamos a ver que hay muchos fallos que le dan una amplitud muy grande, sobre todo cuando se tratan de casos en los cuales intervienen particulares, pero la mayoría de la doctrina y la mayoría de los tribunales, incluso algún precedente de la Corte Suprema, ya ha establecido de que no todo derecho constitucional que se pretende mantener o reparar necesita de esta vía sumarísima del amparo, de esta tutela especial, sino que son las modalidades del caso las que van a señalar esa necesidad. Y esto señalaba también con mucha precisión Vidal Campos, que no es lo mismo la situación, por ejemplo, de aquel que describió el caso Cot de 1958, en que no se les permitía arbitrariamente ingresar al lugar de trabajo arbitrariamente, como decía, para prestar servicio, del que discute con otro cual tiene mejor título de propiedad, ¿no? Y esto se quiere señalar entonces que si bien el principio de los derechos con jerarquía constitucional son susceptibles de abrir esta vía excepcional, no por ello se va a ordinarizar, porque si no, se tramitaría todo por la vía del amparo y todas las normas procesales, todas las normas reglamentarias del orden jurídico quedarían inoperativas y se produciría un verdadero caos, porque en definitiva, si hilamos fino, casi todos los derechos derivan de los mandatos constitucionales. Por eso se vuelve a esta teoría en la que del párrafo que he leído del artículo 43 de la Constitución Nacional, la
doctrina dominante actualmente es aquella que, por ejemplo, se ha quedado claro que no se va a exigir esa admisibilidad de agotamiento de la vía administrativa como era anteriormente, que a veces tenían que pasar entre 15 y 30 días con el reclamo previo para habilitar la vía judicial. Eso ha quedado prácticamente superado. También la aplicación y la interpretación que ha hecho la Corte Suprema lo da así. Y como decía Vidal Campos, las circunstancias del caso es lo que determina la urgencia de aplicación, más allá que se tenga o no que agotar esa vía, lo que ya no es una exigencia sine qua non. También otra de las cuestiones que establece el artículo 43, y lo dice con el texto, con la letra clara, con la literalidad y claridad del texto constitucional, es que siempre y cuando no exista otro medio judicial más idóneo para la protección, por las cuestiones que les decía, para no desvirtuar la calidad de vía excepcional que es el amparo. Hoy, sobre todo, con el reconocimiento de la vulnerabilidad de ciertos colectivos, de ciertos grupos, se ha ampliado mucho las categorías. Además, esa mirada de amparo individual que tenía antes de la reforma del 94, hoy en la Argentina se admiten distintos tipos de acciones de amparos, no solamente aquella individual que protege a las personas en sus derechos constitucionales reconocidos propios, sino también se han ido incorporando acciones colectivas, sobre todo porque también las constituciones nacionales y provinciales han ido incorporando nuevas categorías de derechos, como los derechos, las nuevas generaciones que se les llama de incidencia colectiva, derecho al medio ambiente, derecho del consumo, al consumo, a la protección de los consumidores de bienes y de servicios, que pueden interponer esas acciones colectivas, y dentro de ellas han aparecido modalidades especiales como la acción de clase, inspirado en lo que es la class action del derecho americano. La Corte Suprema en el año 2009 prácticamente la consagró en un fallo que se conoció como el fallo Alavi, el nombre de uno de los que la habían promovido, sobre una situación en que la disposición precie a ser un sistema difuso que se resuelven estas cuestiones dentro de la acción de amparo, tengan un alcance general para todas las personas o miembros o grupos que se vean afectados en ese mismo derecho, haciendo un reconocimiento también a aquellas situaciones de derechos difusos o de interés legítimo, como categorías para ser beneficiados por la disposición de la norma. Y esto se ve muchas veces también cuando se discuten cuestiones de cuadros tarifarios que son muy desproporcionados. También ha habido fallos vinculados a lo que es los derechos de los consumidores, tanto fijados por empresas públicas como empresas privadas, y genera con este tipo de acción de clase, se evita la multiplicidad de demandas por un mismo hecho que es notorio y manifiesto y que afecta a todos aquellos que en cierto modo les alcanza. En el fallo Alavi se trataba de una ley que había propuesto el Ejecutivo y que dictó el Congreso, en el que le ordenaba a las empresas prestadoras de servicio de Internet que debía guardar todos los correos que los usuarios intercambiaban durante 10 años por si alguno de ellos en esa época cometía algún delito. Lo que la Corte, lo que se presentaron varios consumidores de este servicio, entre ellos el señor Alavi, y allí nació esta resolución en la cual declaró como que esa era una ley espía que afectaba derechos a la privacidad,
derecho a lo que antiguamente era la privacidad de la correspondencia, etcétera, etcétera, garantizada desde su origen por la Constitución argentina. También tenemos que decir que el amparo actualmente, como ya hemos referido, puede generar la declaración de inconstitucional de esa norma, como el mismo texto que lo he mencionado anteriormente lo establece. Y en su segunda parte, este artículo 43 empieza también a dar las pautas en las que se apoyó la Corte Suprema para poder admitir este tipo de acciones colectivas o acciones de clase, ¿no? Cuando dice que se pueden interponer contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protege el ambiente, la competencia, al usuario, al consumidor, así como a todos los derechos de incidencia colectiva en general, en los que puedan verse afectado un gran número de personas, incluso legitimando al defensor del pueblo de la nación y a las asociaciones de protección de estas colectividades para que puedan representarlas a todas en la acción. Y esto lo establece en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución. Como que también en el tercero habla de lo referido a los conocimientos de datos, dando lugar a otra acción que ya no se va a llamar amparo, que es el habeas data. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estas categorías de derecho ha dado una multiplicidad de acciones dentro de ese marco, de esa naturaleza que referíamos anteriormente, en la que están protegiendo derechos y la importancia que va a tener el aspecto ponderativo del juez en esa hermenéutica para establecer la procedencia, la apertura o no. El texto de la Constitución de Santiago del Estero, cuyo último texto ha sido reformado en el año 2005, tiene mucho del contenido de la Constitución Nacional del 94, pero incluso eleva el estándar, porque su artículo 59 de la Constitución Provincial, por ejemplo, dice que toda persona puede interponer la acción, igual que dice la nacional, pero además está hablando contra cualquier forma de discriminación en todos los derechos de incidencia colectiva, en donde los estándares de la Constitución de la provincia incluso son más altos cuando habla de los nuevos derechos al ambiente, al agua y al consumo que la propia Constitución. Tiene un estándar quizás más elevado que la Constitución Nacional. Y esto es importante sostenerlo porque vamos a ver también, como decía los grandes maestros del derecho constitucional que he mencionado anteriormente, Vidal Campos, lo dice también Néstor Pedro Sagüez, no todo estas cuestiones van a ser porque tengan con el solo fundamento de ser derechos protegidos por la Constitución, tienen asegurada la vía del amparo. Eso queda puesto a la ponderación que hagan el tribunal respecto a la urgencia, a la ponderación sobre la existencia o no de otros medios más idóneos y eficaces para la protección, pero asimismo también señalan que a contrario sensu hay derechos que quizás no tengan tanto arraigo textual al texto constitucional que merezcan la misma protección de amparo, y esto también ha sido un poco generado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde mucho antes de la reforma del 94, en un caso en el cual se pedía el derecho de réplica a alguien que se había sentido afectado por algún comentario en los medios
de difusión masiva, pedía al medio un espacio para poder responder a esas cuestiones que le habían afectado. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema reconoció que esa persona tenía derecho a que se le dé el espacio para responder a las expresiones lesivas que había recibido sin que esté legislado en todo el contexto del orden jurídico argentino. Ese derecho a de réplica, como lo tiene el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Y se afirmó que la Argentina ya había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y que por lo tanto eran operativas las normas del Tratado Internacional, así no esté legislado, y se debería considerar lo que establece en el artículo 33 de la Constitución, que se tratan de esos derechos no expresos en el texto, pero sí son implícitos, que vienen del principio de soberanía del pueblo y la vida republicana, como lo dice ese artículo 33 de la Constitución Nacional. Estas son cuestiones que quería señalarlos porque, en cierto modo, muchas veces vemos que todavía hay tribunales que son mucho más propensos, hay jurisdicciones que son muchas más propensos, hay doctrinas de los autores que son mucho más flexibles en la apertura de lo que es la procedencia de una acción sumarísima, y otros que quizás todavía lo ven con determinada restricción, un poco también basada en el mismo texto que establece la Constitución Nacional y sus constituciones provinciales, dependiendo cuál es el ámbito de competencia, como he dicho, territorial, o de competencia en razón de materias, que muchas veces también la Corte Suprema pretorianamente lo ha ido estableciendo como una forma de que, por ejemplo, una situación que se suscita en el extremo sur de Argentina, por las circunstancias particulares, no deba ser protegido, digamos, por un juez del extremo norte del límite con Bolivia, ¿no? Esos son los aspectos más salientes, a grosso modo, del sistema de protección en el derecho de amparo que tenemos en este país federal de Argentina. Muchas gracias. Muy bien, doctor Eduardo, muchísimas gracias también por su ponencia. Por aquí tenemos una pregunta de Milton Israel Manosalvas. Dice que felicita su ponencia y señala sobre la ponderación. Dice, la ponderación sobre un efecto a favor de la minoría, pero perjudica a la gran mayoría. ¿Qué criterio le merece? No se trata de mayoría y minoría. Muchas veces el sistema democrático hace que las cuestiones políticas de la organización de los países los resuelvan mediante el sistema de las mayorías. Los mismos tribunales colegiados de última palabra utilizan el principio de la mayoría cuando hay salvamentos o disidencias. Pero lo cierto es que aquí se trata de proteger derechos conforme a los estándares, y sobre todo cuando estamos en el sistema interamericano, tenemos que utilizar ese sistema justamente del principio de proporcionalidad, que mide la idoneidad, adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, para verificar la procedibilidad de la acción y después para verificar el fondo de la cuestión, que viene implícita el avasallamiento o no de un derecho constitucional a través de una acción de tutela como el amparo. Y esto un poco es una teoría que yo siempre le he mencionado, que le he llamado la teoría de los límites de los límites. Los derechos humanos y los derechos fundamentales, pese a su importancia, no son absolutos. Pueden ser limitados legítimamente por el Estado para mantener el buen orden del bien común. Y lo dice la misma Convención Americana en el 32.2.
Los derechos garantizados por este pacto o convención están limitados por el derecho de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias de bien común de una sociedad democrática. Pero eso tiene que ser conforme a lo que es una sociedad democrática, en donde no se afecte ese núcleo duro, porque está también otro principio muy caro al constitucionalismo, que es el de la intangibilidad de los derechos y garantías. Esa intangibilidad de los derechos y garantías establece que el Estado puede restringir, y su restricción será en la medida que pueda establecer la justificación de esa restricción, ese derecho. Lo que no puede hacer es con una medida anularlos o suprimirlos, porque eso deja de ser restricción y pasa a ser aniquilamiento de derechos, que rompe con ese principio de inalterabilidad. Ok, estimado doctor. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo, por acompañarnos en esta sesión, por compartirnos esta ponencia tan interesante en materia de amparo. Esperamos, pues, seguir contando con su participación en futuras actividades y gracias, la verdad, por su apertura de siempre. Muchas gracias a todos. Le hago llegar mi más fraternal